Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en este medio para hablarles de la preciosa palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos algo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Yo creo que siempre cada pastor o cada líder espiritual siempre trata de compartir experiencias que uno tiene con Dios, porque eso es lo que creo que hay autoridad cuando tenemos la relación con Dios, las cosas que Dios permite que sucedan, y en medio de todo eso podamos nosotros tener un contacto, una experiencia y algo que también nosotros queremos compartir, ¿no? Yo tengo acá un pasaje de la Biblia que vamos a verlo, y yo quiero que usted vea qué preciosa es esta palabra que en mí ha causado un impacto fuerte desde el momento en que fui conociendo cada vez más la palabra. Dice así la preciosa palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tétuanos, y discierne más bien los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es interesante analizar este pasaje a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Es interesante analizar que la palabra de Dios tiene un impacto fuerte en nuestra vida, y que ese impacto que causa en nuestra vida puede reflejar cambios realmente que puedan ayudarnos a tomar decisiones y a tener la fuerza para seguir adelante. En la versión de Reina Valera 60, en el versículo 2 también de Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Ahora, viendo un contexto de Hebreos, yo voy a leer el capítulo del capítulo 4 que les he leído. Vamos a leer los versículos que anteceden para comprender un poco más lo que dice y a qué se debe. Es un tema del reposo que habla el autor de Hebreos, y dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice así: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, ahí es donde empieza a decir este pasaje importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a tratar de dar una explicación rápida de este pasaje. Esto trata estaba haciendo una comparación entre el reposo que había dado Dios al pueblo de Israel, el séptimo día, que tenía que ser un día de descanso, y entre el reposo al creer en Jesucristo. O sea, en otras palabras, Hebreos estaba dando a entender que el reposo que Dios les había dado, ese séptimo día de descanso que les había dado, ese reposo que les hablaba y les prometió las promesas de inclusive poseer la tierra como señal de donde iban a reposar, era un tipo algo que estaba apuntando a algo mayor, que era el reposo de Jesucristo. Y dice que en ese reposo de entrar a la tierra prometida, dice que no entraron muchos porque no han creído. Y en el versículo 2 que dice claramente, porque también nosotros se nos ha anunciado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que oyeron. O sea, quiere decir que había, y ustedes saben que, bueno, aquel que conoce la Biblia o ha estudiado, ha visto que el pueblo de Israel, esa generación no entró a la tierra prometida, a ese reposo, sino entró sus hijos, la otra generación. ¿Y por qué no entraron esa generación? Porque no le creyeron a Dios. Habían oyeron la palabra, oyeron lo que Dios les había prometido, pasaron por muchas experiencias en todo ese caminar para ir a esa tierra prometida cuando salieron de Egipto. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones se rebeló contra Dios porque sencillamente no le creía. Entonces, lo que dice ahora que les faltó, oyeron la palabra, escucharon la palabra, pero les faltó el acompañar. El acompañar era la fe, creer lo que Dios les estaba diciendo. Y entonces el autor de Hebreos dice, no sea que también nosotros escuchemos la palabra. ¿Quién? Del nuevo reposo. ¿Cuál es ese reposo? O el tipo del reposo que estaba apuntando al de Israel. Jesucristo. Entonces nuestro reposo es ahora Jesucristo. Ahora podemos escuchar el mensaje de Jesucristo. Podemos oír el mensaje de Jesucristo. Pero si no está acompañada de fe, si no creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces no tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos hablando, no tiene sentido que digamos que creemos en Dios, pero solamente de palabra, sin creer con el corazón. En muchas partes Jesús nos ha hablado que es importante que lo que digamos, lo que hablemos, lo creamos de corazón. O sea, necesariamente la fe tiene que ir acompañada, la palabra de Dios más bien tiene que ir acompañada de fe. O sea que es tan importante esto. Y yendo al pasaje como ejemplo, digamos, de lo que Jesús dice, veamos esto lo que nos dice en Juan capítulo 39, y nos dice que, ahí está, nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un ejemplo de este pasaje, un ejemplo de entender la palabra de Dios, es de que en ella también se revela nuestro Señor Jesucristo. Dice claramente que escudriñemos las Escrituras, porque de ellas habla, dice la palabra de Dios, que escudriñemos las Escrituras porque ellas dice que dan testimonio del Señor Jesucristo, que dan testimonio de su palabra, que dan testimonio de las cosas que Dios había revelado. O sea, quiere decir que cada vez que yo leo la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es prácticamente conocer más del Señor Jesús.
O sea, la palabra de Dios prácticamente me está apuntando. Por eso cuando se estudia en algún seminario, estudias o te pones a estudiar la palabra de Dios, una de las primeras cosas que vas aprendiendo es que la Biblia es cristocéntrica. Cuando decimos que la Biblia es cristocéntrica, decimos que todos los libros, los 66 libros que tenemos en la Biblia, de alguna manera están apuntando al Señor Jesucristo. De alguna manera están mostrando quién es Jesucristo o qué es lo que iba a suceder con Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, uno, que vamos a descubrir, que al leer la palabra de Dios vamos a descubrir que tenemos vida eterna. Vamos a descubrir, es como descubrir un tesoro. Esa palabra de escudriñar tiene que ver con el asunto de escarbar, ¿no? Y escarbar tiene que ver con el tema de buscar un tesoro, escarbar hasta encontrar el tesoro. O sea, si tú sabes en algún lugar que alguien te dijo que se enterró un tesoro, o mucho oro, mucha plata, entonces tú vas a ir a ese terreno donde te dijeron o donde investigaste que posiblemente haya, y hay gente que hace eso, y vas a escarbar en un lado, pero vas a escarbar tal vez tan profundo hasta encontrar el oro. Lo mismo sucede cuando vos buscas una veta de mina de oro a mina de plata, cuando encuentras indicios de que puede haber con Dios, tiene que ver con lo que Dios puede hacer en tu vida, con lo que Dios puede desarrollar en tu vida. Podemos ver también Hebreos 4:12, ahora podemos analizarlo un poco más. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? El autor de Hebreos nos está diciendo que esta palabra, cuando Dios habla, tiene vida. Tiene vida. O sea, no es una palabra muerta, porque tenemos que entender que cuando Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. Y ese verbo tiene que ver con la palabra. Es un misterio tan grande, pero al mismo tiempo tiene un sentido de saber que aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se hizo carne. El autor de Hebreos relaciona, dice, porque la palabra de Dios es viva. O sea, quiere decir que hay hay vida en esa palabra, y lo vamos a ver cómo lo vamos a ir analizando esto. Y también dice que es eficaz. La eficacia tiene que ver con el objetivo al que tú quieres llegar. La eficacia tiene que ver con el blanco donde un francotirador está seguro de llegar, seguro de apuntar. Tiene que ver con la eficacia con que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y es eficaz, dice. Y no solamente que es eficaz, sino dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, dando a entender que es más precisa que una espada, porque la espada de doble filo es más certera y va a cumplir el cometido de tener que matar, si tú vas a usar la espada para matar. Y está dando a entender que la palabra de Dios tiene esa eficacia y tiene, dice, ese poder de penetrar hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, quiere decir que penetra hasta lo más dentro de tu ser. O sea, los tétanos son prácticamente lo que está dentro del hueso, y eso es lo interno, lo más interno que puede tener, digamos, físicamente el hombre. Y en lo espiritual lo que está diciendo esta palabra, que esto tiene el poder de entrar a lo más profundo de tu ser y causar en ti un efecto que la palabra de Dios está buscando. Pero esa palabra que tú lees en la Biblia tiene que ir acompañada de fe. Tú puedes leer mucho la Biblia, pero puedes leer sin fe y no va a causar ningún efecto, no va a causar ningún efecto si solamente tú lo ves como cualquier libro. Tienes que ir, por eso dice Hebreos que tiene que ir acompañada de fe.
Y por esa razón es tan importante considerar la palabra de Dios en nuestra vida. En Josué 1:8, lo vamos a buscar, Josué 1:8, capítulo 1, versículo 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto lo dijo a Josué. Josué era el líder que estaba con Moisés en su entrenamiento. Y cuando Moisés murió, Josué asumió la responsabilidad de él. Ustedes saben, o los que leen la palabra, saben que Moisés no entró a la tierra prometida, llegó hasta el monte Sinaí y Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y que Josué iba a ser su sucesor. Entonces Josué era el que se iba a encargar a completar con esa tarea de que el pueblo de Israel pueda entrar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida, que era Canaán, no era una tierra que estaba deshabitada, estaba habitada por los filisteos, cananeos, amorreos, jebuseos y bastantes pueblos que Dios había determinado exterminar porque la maldad de ellos había llegado, dice, al colmo. Entonces el pueblo de Israel tenía que entrar, pero no les iba a ser fácil poseer la tierra porque tenían que hacer guerra. Y entonces la recomendación que le está dando Dios a Josué es esto, lo que estamos leyendo en el versículo 8 y versículo 9 del libro de Josué. Y si nosotros analizamos la palabra en forma literal, en forma como se debe estudiar la palabra, estos dos pasajes y el contexto del pasaje del capítulo 1 y de los que siguen, tiene que ver con Josué. Dios le está hablando a Josué. Entonces yo no puedo decir que esta palabra es para mí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque le está diciendo sencillamente en la lectura y en el contexto que estamos estudiando, lo está diciendo a Josué. El versículo 9 tampoco me lo está diciendo a mí. Le está diciendo literalmente a Josué y le está diciendo, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque él tenía que entrar a la tierra prometida, tenía que hacer guerra y necesitaba valor, necesitaba esfuerzo y necesitaba la promesa de Dios de que en esa lucha, en ese afán de tomar y conquistar la tierra para poseer y cumplir la promesa que Dios les había dado, tenían que esforzarse, tenían que ser valientes y tenían que creer que Dios estaba con ellos. Entonces, en ese sentido, esta palabra fue dada a Josué en ese tiempo. Pero ahora, ¿por qué Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? O vayámonos a la parte solamente viva. Porque estos mismos pasajes de la Biblia un día pueden cobrar vida para vos. Por eso al principio te decía, esto no te está diciendo ahora a vos, sería lo que tendría que decirte. No te está diciendo ahora. Tal vez lo vas a leer y lo vas a leer como algo, como una historia que ha pasado y que le pasó a Josué. Ahora, yo voy a la aplicación y a la experiencia que yo tuve con este pasaje de la Biblia. Yo estaba en un momento difícil, pasando una transición difícil, donde yo me sentía que no había fuerzas, no había que seguir. Había sido pastor recién, me sentía que no era lo que, me sentía que no estaba capacitado para asumir esa responsabilidad. Y era un momento donde
prácticamente estaba desanimado, y así lo que dice ahí, no desmayes, pero yo estaba como que ya para desmayarme, desalentado y sin fuerzas. Y cuando una de las que dirigen la alabanza, Silvia, una hermana llamada Silvia, antes de empezar, ella siempre recitaba algún versículo de la Biblia. Y en este caso, ella empieza a recitar este versículo de la Biblia. Y ella empieza a decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. En ese momento, cada palabra que decía esta hermana, sabía que Dios me lo estaba diciendo en ese momento a mí. Cada palabra yo sentía que entraba como un taladro, como una perforadora, y entraba al fondo de mi ser. Y de repente, con todo ese desánimo que estaba yo, de repente empecé a levantarme y a sentir la presencia de Dios, porque sabía que Dios me estaba hablando. Sabía que Dios en ese momento me estaba diciendo, mira, que te mando, que te esfuerces. Me estaba dando la orden de esforzarme. Me estaba dando la orden de ser valiente. Me estaba dando la orden de no temer ni desmayar. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar conmigo. Entonces ahí venía escuchar la palabra y había venir el acompañar con fe. Y yo le creí en ese día. Entonces ahora yo te puedo decir con toda seguridad que Dios le habló a Josué, que un día le dijo a Josué que se esfuerce, que sea valiente. Y te puedo decir con toda seguridad que un día también a mí Dios me habló, y me habló con seguridad, y me habló con fuerza, y me dijo que yo también sea valiente y que me esfuerce. Y realmente esto fue un impacto para mi vida, porque cada vez más comprendía que la palabra de Dios realmente tiene vida. Pero tiene que ir acompañada de tu fe. Tienes que creer lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando, tienes que creer. Sencillamente esa es la razón de estudiar la palabra de Dios. Hay gente que no cree en las Escrituras o no le da la importancia de leer. Cuando se dice que vamos a hacer un estudio bíblico, o se dice que se va a hacer, hay poca la gente que asiste. Pero cuando hay un evento social, alguna actividad social, la gente va. Pero cuando debería ir a lo que es más importante, el estudio de la palabra de Dios. Ahora yo me atrevo a decirte que inclusive si tú te pones y oras y crees que el Espíritu Santo te va a ayudar, tú cuando estudias la palabra de Dios, Dios a través de su Espíritu te va a ir enseñando. Uno de un autor de bestseller, de buenos libros que escribió es Josh McDowell. Él era un ateo universitario y él estaba cansado de los disque cristianos. Entonces lo que él quiso hacer es voy a estudiar, revisar la Biblia y voy a demostrar que la Biblia tiene errores y que la Biblia no es una Biblia confiable, un libro confiable. Y entonces él se puso a investigar. Y cuando más investigaba, más quedaba y más confirmaba que realmente lo que la palabra de Dios decía era verdad. Y para hacerlo corto, él se convirtió. Se convirtió a Cristo y tiene un libro que es un bestseller que el título lleva la evidencia que exige un veredicto. Y ese libro se basa a sus investigaciones que él hizo acerca de las Escrituras y de Jesucristo. Y como te digo, el solo hecho de acercarse a la palabra de Dios con un corazón sincero, con un corazón de querer saber la verdad, ten por seguro que lo vas a encontrar. Jesús dijo en Juan, que lo hemos leído, que dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vas a hallar que tienes vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús mismo nos está diciendo claramente que las Escrituras están dando testimonio de Él.
O sea, quiere decir, no solamente tú vas a tener palabras para poder vivir esta vida que nos toca vivir acá en la tierra. Tener esa fuerza, esa fortaleza para enfrentarte a todos los desafíos que se presentan en la tierra. No solamente eso, lo más importante de todo eso es que tú tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo en forma personal. Tienes la oportunidad de conocer quién es Jesús. No que te lo cuenten, sino que tú mismo empieces a tener esa experiencia de quién es el Señor Jesucristo. Solo a través de las Escrituras podemos ir conociendo a Jesús. Yo creo firmemente que Dios se encargó de preservar lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es suficiente para conocer quién es Jesucristo. Y yo te animo a que tú investigues. A veces uno lee 2 o 3 pasajes, eso me pasaba a mí. Yo había leído la Biblia antes de ser creyente, cristiano, convertido, como que se quiera llamar. Yo había leído la Biblia, pero había leído algunos pasajes. Generalmente empezamos por el primer libro a leer, Génesis, Éxodo, Levítico, y generalmente todos los que empiezan a leer desde el primer libro se terminan con números, porque en números se empieza a hablar de censos, se empieza a hablar de y uno dice, todos estos números, nombres, y deja de leerlo. Y yo había leído, no sé, unos cuantos libros, unos cuantos capítulos del Nuevo Testamento, pero yo ya me creí que ya había leído toda la Biblia. Y cuando yo tenía algún encuentro con un predicador o algún hermano y me quería a enseñar la palabra, yo le decía, no, yo ya he leído todo, no, yo ya sé todo, pero sin embargo había leído unos cuantos pasajes de la Biblia, no sé si habré terminado de leer todo un libro entero. Y entonces menospreciamos, porque nos creemos, y el orgullo es la puerta más difícil de romper para entrar. El orgullo prácticamente también es una barrera que te impide conocer a Dios, que te impide conocer las promesas y aceptarlas como promesas de Dios. Entonces, cuando se rompe esa barrera del orgullo y dices, Dios, si eres real, te me vas a revelar en la palabra. De alguna forma tengo que saber. Y no necesariamente tienes que tener... es bueno que alguien te ayude, pero no es necesario porque si estaríamos esperando a que alguien nos ayude a entender la Biblia, entonces no habría el conocimiento de Dios, porque por ahí no vas a tener nunca un erudito que te explique la palabra de Dios. No necesariamente, sino que el mismo Espíritu. Por eso dice, escudriñar las Escrituras. Cuando uno tiene el deseo de encontrar el tesoro, hace todo lo posible hasta encontrar el tesoro. Entonces lo que se necesita solamente es esa actitud del corazón. Jesús dijo también, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, pobreza es carencia, y en este caso carencia de conocer más de Dios cuando dice pobres de espíritu. No es una palabra negativa, sino en ese sentido es una palabra positiva, porque uno que tiene hambre, que tiene sed, quiere beber agua para aplacar la sed. Uno que tiene hambre física quiere comer algo para aplacar esa hambre. Pero un pobre de espíritu necesita de Dios, y solo Dios puede llenar eso lo que tú necesitas. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces quiere decir que si yo me acerco a la palabra de Dios con una actitud de hambre, con una actitud de sed, de querer comer, de seguro el Espíritu Santo me va a dar ese alimento que necesito. Volviendo a citar a Jesús, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, el hombre necesariamente necesita, y Jesús lo usó del Antiguo Testamento ese pasaje. Jesús estaba dando el valor correspondiente al Antiguo Testamento y estaba refiriendo a un pasaje del Antiguo Testamento y estaba diciendo que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, la misma palabra Jesús usó para dar a entender que la palabra de Dios tiene poder y tiene eficacia. Es así que nosotros nos podemos acercar confiadamente en esa palabra. En estos 2, 3 días hemos pasado con mi esposa, mi hijo,
Daniel, un momento difícil porque ellos no estaban acá con nosotros por el tema de la pandemia. Y yo tenía que ir con los permisos que teníamos para ir a retirar del lugar donde ella estaba varada. Había miedo, había temor. Y realmente me entró un pánico, un miedo. Entonces lo que hice es me puse a orar. Me puse de rodillas en mi cama, sobre mi cama, y empecé a orar, a clamarle al Señor. Y le dije, Señor, tengo miedo. Le dije, Señor, tengo miedo. Y de repente en mis oídos sonó, en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser sonó un pasaje de la Biblia. Los buscarás y no los hallarás. Los buscarás y no los hallarás. Isaías, capítulo 40. Serán como nada todos aquellos que contienen contigo. Y esa palabrita, los buscarás y no los hallarás. Y de repente, así como, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, entró unas fuerzas sobre mí. Todo ese miedo, todo ese temor desapareció instantáneamente. Pero había el estrés, había ese tema del estrés. Y me lancé a la tarea de ir y retirar a mi esposa y a mi hijo, y ahora ellos están acá en casa. Pero ¿qué es lo que me dio fuerzas? Es solo Dios a través de su palabra. Cuando le creemos, cuando la palabra de Dios leemos, y al leer está acompañada de fe, esa palabra tiene vida, tiene eficacia, es capaz de penetrar hasta lo más profundo de tu ser como una espada de dos filos. Yo quiero animarte, no juzgues a Dios sin antes tener un encuentro con Él y hacerle las preguntas que tienes. Tal vez vas a preguntar a los pastores, tal vez vas a preguntar a hermanos, a teólogos eruditos, cuestiones que tienes acerca de la Biblia. Y tal vez ellos no te van a poder responder, no te van a poder ayudar porque también ellos son humanos, no lo saben todo. Pero Dios, el Todopoderoso, Él es capaz de abrirte las Escrituras y revelarte lo que tú quieres saber. Pero tiene que ir acompañada de fe. Tiene que ir acompañada de fe. Tal vez vos en estos momentos estás pasando un momento difícil y estamos en medio de toda esta pandemia. Y la verdad que estar en este momento difícil, muchos tal vez están más tranquilos porque todavía tienen el sueldo que les viene, todavía tienen que comer, todavía tienen la alacena llena de alimentos, y bueno, uno está tranquilo y dice, bueno, me quedo en casa tranquilo y bueno, pero ¿qué pasa con la gente que vive del día? O sea que Dios puede, yo lo estoy experimentando, en esta última semana he experimentado más el poder de Dios. La verdad que en esta pandemia yo estoy experimentando mucho más el poder de Dios. El creer su palabra, el involucrarme más en las cosas de Dios. No me arrepiento de haberme hecho cristiano. No me arrepiento de haber dejado mis estudios, de haber dejado tantas cosas para servir a Dios y para hacerte conocer a vos que Jesucristo está vivo. Para decirte a vos que hay esperanza en Jesucristo. Para decirte a vos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que penetra hasta lo más profundo de tu ser. Discierne las intenciones del corazón. Y te muestra tal como eres. Y te muestra lo que necesitas. Te muestra quién es suficiente para vos. Y lo único que puedo decirte, que Jesucristo es suficiente. Que Jesucristo es la respuesta a lo que tú estás buscando. Solo a través de su palabra tú vas a conocer a ese
Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y estaremos en una próxima oportunidad compartiendo la palabra, compartiendo los mensajes de Dios y dando a entender que Dios es el Todopoderoso. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante. Que Dios te llene de su espíritu, te llene de energía, de poder, porque Dios está en control. Bendiciones.